Y tenemos una cuarta dimensión en Ondas, que es la investigación básica. En ese sentido hemos hecho cercanías con algunos grupos de distintas regiones del país, en los cuales han estado interesados, por ejemplo, en lo que pasa en la mente de los niños, los jóvenes, a nivel neuronal. Y hemos comenzado a tener cercanía con algunos grupos de investigadores, por ejemplo, de medicina, que desarrollan procesos en el orden de la neurología, y estamos intentando hacer unas investigaciones que nos permita ver qué pasa en los cerebros de los niños que trabajan con preguntas. Por eso decimos que esas cuatro dimensiones de la investigación en Ondas, el lineamiento más fuerte y más consolidado es el lineamiento que lo que constituye la investigación como estrategia pedagógica. Y esa investigación como estrategia pedagógica nos plantea claramente que en Ondas tenemos 7 momentos pedagógicos y 8 etapas. Por eso es tan importante, cuando desarrollamos las etapas del proceso investigativo de los niños, no es el recorrido de un método, no es el recorrido de una metodología, es una estrategia pedagógica. Y es una estrategia pedagógica en donde en el primer momento, cuando decimos estar en la onda de Ondas, los niños, las niñas y los jóvenes se plantean el problema de conformar un grupo. Y conformar un grupo para poder hacer real la manera como Ondas está presente en ese proceso a través de los grupos de investigación. Es decir, en Ondas el punto de partida es el grupo de investigación. Es él quien da sentido, ordena y conforma lo que sería. Pero ese grupo de investigación es un grupo para preguntarse. Y es lo que hemos denominado en nuestra guía la perturbación de la onda. Ese sentido de las preguntas que nos permite dar cuenta de una organización del saber y del conocimiento en el cual el niño, la niña y el joven, a partir de sus preguntas del sentido común, las convierte y está en condiciones de trabajarlas con su grupo para procesarlas. Y allí nosotros pasamos a la tercera etapa, que es la superposición de las ondas. Es esa capacidad que tienen los niños, las niñas, los jóvenes, con el acompañamiento de sus maestros y de sus adultos acompañantes, para convertir esto en un proceso investigativo, para convertirlo en un problema de investigación. Y por eso el asesor viene a ayudarles cuando ya tienen claro ese problema de investigación, lo han trabajado, lo han investigado si realmente vale la pena investigar esa pregunta, si es necesario perfeccionarla, si es necesario organizarla. Y entonces se realiza un diseño de las trayectorias de indagación. Es decir, el asesor que conoce del tema y que conociendo del tema ayuda a organizar el camino metodológico que van a recorrer los niños, las niñas y los jóvenes. Y eso significa recorrerla, pero recorrerla no solamente como un camino de indagación, sino haciendo posibles esos aprendizajes que están en el proceso, el aprendizaje situado de las preguntas del contexto, el aprendizaje problematizador de convertir esas preguntas en un problema, el aprendizaje colaborativo que lo ha llevado a organizar un grupo en el cual no es posible generarse ese sentimiento de grupo y comunidad si realmente no se dan ese acercamiento por el cual él recorre el camino. Y es ahí donde al diseñar el camino de indagación, él coloca todos los elementos junto con el asesor en un ejercicio de aprendizaje colaborativo y los maestros y las maestras para diseñar el recorrido y recorrer las trayectorias. Es decir, el niño, la niña y el joven recorre ese camino y lo recorre haciéndolo una realidad investigativa
y haciendo que la investigación, al tener ese proceso en su camino, le dé una identidad propia y le dé una identidad a ese camino Ondas, en el sentido de que el recorrido de la trayectoria se hará en coherencia tanto con el saber disciplinario al que le corresponde el problema planteado, pero también las metodologías múltiples diseñadas. En ese sentido no hay un único camino metodológico. Por eso cuando el niño logra hacer ese recorrido, el proceso en el cual hemos venido trabajando lo lleva a la elaboración de esos contenidos y del proceso mismo. Es una doble reflexión. Es la reflexión sobre el contenido del problema planteado, pero la reflexión sobre el camino recorrido. Y ese camino recorrido lo lleva realmente a constituir esa identidad en una reflexión propia, una reflexión infantil y juvenil que constituye de otra manera la organización en la cual el niño, la niña y el joven le dan una unidad a ese conocimiento. Pero además para nosotros no se justifica la reflexión si no hay un proceso de propagación. Es decir, es necesario socializar, es necesario presentar en sociedad, y para nosotros esa propagación es parte de un camino de apropiación que hacen los niños, las niñas y los jóvenes de ese conocimiento adquirido. Van a sus comunidades, hacen alfabetización científica y tecnológica con sus padres, les muestran los desarrollos a sus padres, a sus comunidades escolares inmediatas, a sus comunidades sociales inmediatas, pero también participan en eventos municipales, en eventos departamentales, en eventos nacionales y en eventos internacionales, en los cuales se hace posible esa realidad. Por eso, para nosotros esta propagación de la onda no solo es un momento en el cual consolidan las comunidades, sino que permite la conformación de comunidades de saber y conocimiento. Y esa conformación de comunidades de saber y conocimiento marca la estrategia Ondas, porque lo que construimos son esas comunidades de saber y conocimiento Ondas, que son comunidades de negociación, de práctica y de actividad investigativa, que les permite ir hacia otro lugar. Para poder hacer esto, nosotros, en la manera como hemos planteado los lineamientos, reconocemos 6 componentes muy fuertes que deben estar presentes durante todo el proceso. Un primer componente es organizativo, es decir, tenemos una organización administrativa, tenemos una organización política, tenemos una organización pedagógica que le da entidad y le da unidad al programa. Pero además necesitamos, en un segundo componente, tener procesos de formación y procesos de formación que consolida y le da unidad a lo que sería la articulación del programa y los aprendizajes que debemos realizar. Por eso hemos producido una serie de cartillas, por eso estamos trabajando en chats permanentes que nos permiten discutir y ver la articulación de esos elementos. Un tercer componente para nosotros es la comunicación, y la comunicación entendida como mediación cultural, no simplemente como unos mensajes que se envían para que sean recogidos. Y en ese sentido la comunicación se convierte en articuladora y vertebradora de lo que hacemos. Por eso también hemos abierto un camino de un cuarto componente que es la virtualización.